les voy a hacer un breve resumen de lo que fue nuestro proceso de investigación. Entonces, el proceso lleva tiempo, el proceso es mental, el proceso no lo voy a escribir porque está en mi mente, ¿verdad? Está en mi cerebro. Entonces, empiezo planteándome preguntas, empiezo haciendo observaciones en el lugar que voy a estudiar. Veo que usan el sedimento como abono para hortalizas. Las hortalizas las consumimos. Se sospecha que tanto el agua como el sedimento y tal vez algunos peces tienen metales pesados. ¿Por qué eso se sospecha? Porque hay compuertas que hay algunas fábricas que arrojan esos desechos y abren esa compuerta, porque muchos establos, muchas herrerías y muchas casas también arrojan desechos ahí. Y bueno, es un peligro porque hay gente que todavía utiliza esas aguas. En la bibliografía que encontramos, que de todos los metales pesados que hay en tabla periódica, estos son los más comunes y que pues todos son afines a la materia orgánica, se adhieren a los tejidos orgánicos. Este cromo y el plomo se acumulan en el cerebro, son neurotóxicos. Plomo puede ocasionar saturnismo, que es cuando una persona pierde la razón, ¿verdad? Como dicen, se vuelve loco. Bueno, también cuando el pez es contaminado con mercurio puede tener efectos teratogénicos. Las madres pueden tener bebés con defectos, por ejemplo, que no se desarrollan sus piernas, ¿verdad? O puede haber infertilidad. También vimos que el sedimento si reúne ciertas características como es el pH neutro, si tiene mucha materia orgánica y textura fina, entonces es una trampa de metales y entonces no se recomienda usarla como abono. De ahí surge nuestra hipótesis o suposición. Si los sedimentos presentan pH neutro, mucha materia orgánica y textura fina, no deben de utilizarse como abono. Entonces no deben de utilizarse como abono. Para comprobar nuestra hipótesis dijimos que había dos maneras. Una es que hagamos una encuesta, otra es que hagamos un experimento. Pero dijimos que si hacemos encuestas se debe relacionar con el tema, debemos hacer poquitas preguntas, debemos de hacer las encuestas anónimas que no tengan nombre, tenemos que poner opción múltiple para que no tengamos 100 respuestas diferentes y a veces conviene poner una respuesta falsa, una pregunta falsa para que si la gente realmente lee la encuesta va a preguntar ¿por qué estás haciendo esta pregunta? Ajá. Bueno, pues también vamos a hacer, si la queremos hacer de manera experimental, necesitamos analizar algo. En este caso de los metales, vamos a analizar el sedimento. ¿Qué le vamos a analizar? pH, materia orgánica y textura. Entonces vamos a ir por nuestras muestras, ¿verdad? ¿A dónde? Pues al lugar de estudio, a Xochimilco. Para eso necesito un mapa del lugar y poner 9 lugares para obtener muestras. En cada lugar voy a tener 3 muestras porque si me equivoco, ya no tengo que ir otra vez hasta allá. Ya tengo ahí mis otras 2 muestras. Voy a trasladar mis muestras al laboratorio. ¿Qué voy a analizarle en el laboratorio? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué vamos a analizarle en el laboratorio al sedimento? Textura, el pH y la concentración de hidrógeno. Entonces, ¿cómo tomo mis muestras? Las tomo con una draga, las pongo en bolsas de plástico, las pongo en una hielera, las llevo al laboratorio. Voy a medirle el pH con un potenciómetro. Voy a medir la textura con una técnica del triángulo de texturas. Y voy a medir la materia orgánica con este método. Ya habíamos visto estas 3 técnicas así rápido, la clase pasada, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, mencionábamos que había esta tabla de porcentaje de materia orgánica.
y que si tiene un valor de 0.60 es muy pobre, pero si tiene un valor hasta 2.4 es mediano, hasta 4.20 es rico y 4.20 extremadamente rico. Después dijimos que los resultados de Xochimilco fueron que todas las muestras tienen pH neutro, todas tienen textura fina y que su porcentaje de materia orgánica está entre 12 y 14, ¿sí? Entonces, ¿cuál dijimos que fue la conclusión en base a eso? ¿Alguien se acuerda? A ver, Jiménez. Que era extremadamente rico. No, sí, pero acuérdense, siempre vamos a relacionar nuestra conclusión con la hipótesis. La hipótesis dice, si reúne estas condiciones, entonces no se puede usar como abono porque tiene metales. Entonces, bueno, de todos modos sí le anotamos su participación al compañero, ¿sí? A ver, Luengas. La hipótesis sí se confirmó, sí reunió pH neutro, su materia orgánica era extremadamente rica en materia orgánica y también la textura era fina. Y por lo tanto no se debe usar como abono. Aquí está la conclusión, ¿verdad? Sedimento reúne todas las características necesarias para tener metales. Es una trampa de los mismos y por tanto no se recomienda usarlo como abono. Bueno, mi reporte de investigación es la parte escrita de mi proceso, ¿verdad? El proceso fue un proceso que me llevó tiempo, un proceso mental, en el que tuve que leer información, hacerme preguntas, en el que tuve que plantear una hipótesis, en el que tuve que ver cómo voy a comprobar esa hipótesis. Todo es en la mente. Pero para presentárselo a quien me financió el proyecto, tengo que hacer un reporte escrito. Eso es el reporte de investigación. Es un reporte escrito. Lo tengo que escribir. Y precisamente ustedes en la semana 7 tienen que entregar su trabajo escrito, pero yo se los voy a pedir en PowerPoint, ¿sí? En el Classroom ya está la fecha en la que me van a entregar ese trabajo escrito, ese reporte de investigación escrito. Entonces, ¿qué lleva este reporte de investigación escrito? Lleva un título, una introducción, una justificación, un objetivo, metodología, resultados, a veces discusión de resultados, conclusión y bibliografía, ¿sí? Eso es lo que lleva mi reporte. Y a ver, yo aquí les voy a preguntar, aquí en estos puntos, ¿dónde está planteamiento del problema? Entonces, quiere decir que mi reporte escrito no lleva la frase planteamiento del problema, tampoco lleva hipótesis, tampoco lleva marco teórico. Entonces, se parecen, pero son distintas. Uno es el proceso, otro es el reporte. El proceso me ayuda a obtener esto. Se relaciona, pero no es igual, ¿sí? ¿Nos queda clara esa parte? O sea, yo planteo un problema y de ahí voy a tener un título del trabajo y de ahí voy a tener elementos para hacer mi introducción. Yo formulo marco teórico, que es obtener información de diversas fuentes, y esto me va a generar mi parte de mi introducción, mis antecedentes, mis conceptos previos que voy a poner aquí. Y también a lo mejor me ayuda a tener una justificación. Voy a tener una hipótesis que me va a ayudar a formular un objetivo. Voy a poner una comprobación de hipótesis que me va a generar una metodología para trabajar. Pero esto no va escrito. Lo que va escrito es lo reporte de investigación. Lo que coincide sí son los resultados y las conclusiones, pero estas no van en el trabajo. Estas me ayudan a realizar el trabajo. Y aquí yo les ponía un ejemplo sencillo, ¿no? Una analogía. A ver, si yo les digo, ¿quieren un pastel? Van a decir, sí. ¿Qué les parecería que yo les pusiera
en una charola los huevos, la leche, la mantequilla, el azúcar y les dijera, aquí está tu pastel. No, ¿verdad? ¿Qué le falta? Procesarlo. Ya de entregarme el producto final, el pastel ya hecho para comérmelo. Entonces, este trabajo, ¿quién lo hace? Ustedes. Ajá, ustedes van a hacer ese trabajo. Entonces, no es válido entregar toda la información sin leerla. No es válido entregar las preguntas sin respuesta, que de hecho no van a ponerme pregunta-respuesta. A veces cometen ese error, ¿verdad? De poner pregunta-respuesta. No van a entregar las 100 encuestas y decir, aquí están las 100 encuestas. Ajá. Entonces van entregando un trabajo muy grueso, pero que no leyeron, que no analizaron, que no procesaron. El resultado es mi reporte. Entonces sí queda claro que una cosa es el proceso y otra cosa es el reporte. Me ayuda a tener un resultado final que es el reporte de investigación. Bueno, entonces ya tenemos bien claro que una cosa es procesar y otra cosa es ya pasarlo por escrito para calificarlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi título lo voy a poner en una diapositiva, junto con los nombres de los integrantes, número de equipo y grupo. Eso es muy importante que lo ponga. También voy a poner una introducción. Tal vez en la introducción me lleve 3 a 4 diapositivas, ¿verdad? Porque voy a poner pues antecedentes, voy a poner conceptos clave, etcétera. En justificación voy a poner una diapositiva, objetivo una diapositiva, metodología a lo mejor me llevo 3, resultados 2 o 3, discusión 1, conclusión 1 y referencias otra. De tal manera que mi trabajo que vamos a entregar en la semana 7 y que en el Classroom ya les puse la fecha, van a ser de 15 a 20 diapositivas, ¿sí? De 15 a 20. Bueno, pues vamos a explicar cómo va a quedar su trabajo, con un ejemplo. A ver, el título no debe ser de una palabra, ¿sí? No van a poner, el alcoholismo, el tabaquismo. Ustedes van, como ya se hicieron muchas preguntas, ya analizaron su problema, ya saben qué quieren saber de ese problema, lo van a relacionar con el tema. Van a hacer algo muy específico y van a delimitarlo. Quiere decir que no van a hacer el tabaquismo de todo el mundo, de todas las edades, de todos los sexos. Y entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. En lugar de que su trabajo se llame bulimia, vamos a poner un trabajo más específico. Vamos a hacernos las preguntas. Pues, ¿qué es la bulimia? ¿Qué rango de edad existe? ¿En dónde quiero estudiar ese trabajo? Entonces, mi trabajo ya va a estar más delimitado a una población y voy a decir, estudio de la bulimia como trastorno alimenticio presente en mujeres de 11 a 25 años en la Ciudad de México. Entonces, con esto ya estoy asegurando que no voy a hacer la bulimia de todo el mundo, de todas las mujeres, de todos los lugares. Ya nada más lo estoy reduciendo. Si ustedes no quieren en la Ciudad de México, van a decir, bueno, en la prepa 3, ajá, o con los alumnos de 18 años nada más, ¿sí? Pero ya lo están reduciendo. Introducción, ¿qué lleva la introducción? Cuando ya terminamos nuestro trabajo, la introducción lleva 3 puntos importantes. Un breve resumen de lo que hice en general, los conceptos clave, que puede ser, en este caso, qué es un trastorno alimenticio, qué es la bulimia, qué son los adolescentes. Recuerden que las preguntas solo me sirven como guía, yo no tengo que poner pregunta-respuesta, eso no debo hacerlo. Y en antecedentes, pues, ¿cuándo se utilizó por primera vez el término bulimia? ¿Quién propone este término de bulimia? A lo mejor ya existía en otras épocas, pero no se había identificado como un problema. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué daños causa? Etcétera.
Esa sería en mi introducción. Un resumen, conceptos clave y antecedentes. Y por ejemplo, aquí vamos a poner el ejemplo del resumen del trabajo ya hecho. El presente trabajo de investigación se analizaron una población de 75 mujeres entre 11 y 25 años en la Ciudad de México y su posible relación con el trastorno alimenticio de la bulimia. Eso es lo que hice. ¿Cómo lo hice? Lo hice a través de una encuesta elaborada en un formulario de Google para su posterior análisis. Ajá. Ahora, ¿qué obtuve de resultados? Los resultados demostraron que el problema es frecuente en jóvenes adolescentes de 11 a 15 años. Entonces, quiere decir que de 15 a 25, pues, fueron poblaciones que no lo presentaron. Entonces, se presenta más en adolescentes. Entonces, derivado de esta investigación, se elaboró un tríptico de orientación. ¿Para quién? Para los padres de las jóvenes que tienen este problema, para evitar que tengan enfermedades que perjudiquen su salud, como cuáles: irritación de esófago, daño en el esmalte dental, alteración de peso, presión arterial alta o baja y desnutrición en general. Eso es lo que se puede ocasionar por la bulimia. Justificación responde a dos preguntas. No quiere decir que van a poner esas preguntas, sino que estas preguntas les sirven como guía para ver cómo van a redactar su justificación. ¿Por qué es importante el trabajo? ¿A quién le va a servir el trabajo? Entonces, justificación. El siguiente trabajo se realiza para dar a conocer los daños de este trastorno alimenticio y también dar a conocer a los padres los síntomas que se presentan para que ellos identifiquen si su hija padece este problema, ¿no? De modo que eviten un deterioro en su salud. Esa sería mi justificación. Objetivo. El objetivo responde a la pregunta, ¿qué voy a hacer? Y por tanto, si digo, ¿qué voy a hacer? Empezamos con un verbo, con una acción, ¿verdad? Que termine en ar, ir. Por eso les puse verbo en infinitivo, porque a veces ponen un rollo previo a lo que van a hacer. Nada más vamos a poner qué es lo que vamos a hacer. En este trabajo, ¿qué vamos a hacer? Analizar a un grupo de mujeres de 11 a 25 años en la Ciudad de México a través de una encuesta, con el fin de determinar si existe un alto porcentaje de mujeres con este problema nutrimental. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? Hacer un tríptico informativo dirigido a los padres de las mujeres que presentan bulimia. Siguiente, metodología. Pues la metodología responde a otra pregunta. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerle? Bueno, pues voy a poner materiales y procedimientos, o en el caso de que sea solo con encuesta, pues voy a poner en los materiales el enlace, ¿verdad?, del formulario Google para que yo lo revise, ¿verdad? Si van a hacer un formulario en Google, me lo ponen para que yo lo revise, porque las preguntas, acuérdense que debe de relacionarse con el tema que están viendo. Después dice comprobación experimental. En caso de que yo haga una comprobación experimental, voy a poner un listado de los materiales, voy a poner las técnicas que utilicé tal cual, o los aparatos que utilicé y si hay algún procedimiento para usar ese aparato. Por ejemplo, cuando hacemos algún trabajo de microbiología, ¿verdad? Que usamos autoclave. ¿Qué es el autoclave y cómo se usa? Resultados. Los resultados van acompañados de fotografías con explicación. O sea, no es válido que ponga yo una foto y ya. Porque si yo solo pongo la foto, imagínense lo que pasó. Tengo yo que describir qué hay en la foto. ¿Por qué estoy poniendo esa foto? ¿Verdad? Me está demostrando algo esa foto. Ponemos tablas para que los resultados sean más visuales, ponemos gráficas y a veces es recomendable sacar promedios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, alguien que presentó su trabajo
en un foro. Dice, pues vimos cómo es el crecimiento de plantas de acuerdo a la luz. Y hubo plantas que no estaban expuestas a la luz y otras sí. Se midieron las plantas 21 días. Y entonces dicen, el día 1 midió 2.5, el día 2 midió 2.6, el día 3 midió 2.65. Entonces, es aburrido estar diciendo cuánto creció día con día. Entonces, en resumen, en promedio, las plantas crecieron 5 centímetros en todo un mes y ya, ¿verdad? Para que no estemos diciendo cuánto creció cada día. Y bueno, sigue conclusiones. La conclusión es relacionada con el objetivo. Habíamos dicho que también con la hipótesis, pero acuérdense que de nuestra hipótesis sale un objetivo. Entonces, en este caso de la bulimia, ¿cuál era nuestro objetivo? Era analizar al grupo de mujeres de esas edades en ese lugar y si había un alto porcentaje con ese problema nutrimental y por otra parte hacer un tríptico. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Pues que de las personas encuestadas, 9 de cada 10 eran mujeres y todas estaban en ese rango de edad, de 11 a 15 años. Entonces eran adolescentes las que tenían el problema. Ajá. Y la hipótesis fue cierta, ¿verdad? Hay un porcentaje elevado de personas, mujeres adolescentes que presentan bulimia y sigue aumentando cada año. Y por otra parte, sí se elaboró el tríptico, ¿verdad? Si no se elaboró, se pone no se elaboró el tríptico. Referencias. ¿Cómo vamos a hacer las referencias de acuerdo a APA? Pues vamos a poner, si es un libro, autor, entre paréntesis año, título de la obra, país, 2 puntos, editorial. Ejemplo, Big Salton, entre paréntesis 2012, biología. México, bueno, aquí era Distrito Federal, así viene el libro del 2012, ¿verdad? Una versión más actual diría Ciudad de México, 2 puntos, McGraw-Hill Interamericana. Curtis y Barnes, 2008, biología. México, 2 puntos, Médica Panamericana. Así deben estar los libros y las direcciones electrónicas. Ustedes ya tienen esta URL que empieza con http :// pero vamos a agregarle autor, el año, entre paréntesis, y el título. Y le vamos a poner recuperado de. Esto es importante, ¿verdad? Porque lo obtuvimos de esta dirección. Entonces, precisamente la tarea de esta semana, que a ustedes les va a tocar el viernes a las 8:40, la tarea consiste en que todas sus direcciones electrónicas que encontraron, les van a poner el autor y les van a poner el año y van a ponerle el título y la frase recuperado de, para que cuando ya hagan su trabajo final ya tengan todas las referencias completas, ¿sí? Bueno, pues esto es nuestro reporte de investigación. Y por otra parte, el examen de la primera parte de este periodo, porque vamos a hacer 2 exámenes cada periodo, el primer examen ya va a ser la próxima semana y solo corresponde a lo que es metodología de la investigación. Vamos a agregarle otras 2 cosas a nuestro documento, objetivo y justificación. Y el propósito de esto es que ya lo tengamos bien hecho y ya nada más lo pasemos al PowerPoint. La tarea que suben a Classroom son completar las referencias. ¿Qué le van a poner? Autor del artículo o el video, van a ponerle el año en el que lo subieron, van a ponerle el título, cómo se llama el video o el artículo, y van a poner recuperado de, y ya tienen su dirección electrónica.
Entonces nada más es complementar esto. Ajá. En este caso, esta tarea sí va a ser en computadora para que no estén copiando toda la dirección electrónica, ¿sí? Es la única tarea que sí va a ser hecha así a computadora. Pero por otra parte, ustedes tienen que ponerle a su documento que ya subieron que tiene marco teórico, hipótesis y comprobación, le van a agregar objetivo y justificación para que vayamos haciendo ese objetivo y esa justificación. Les pido que para el viernes piensen cómo va a ser su comprobación de hipótesis, ¿sí? ¿Qué van a hacer para comprobar su hipótesis? Vayan pensándolo. A ver, por ejemplo, los del equipo 1 van a hacer propagación de árboles. ¿Cómo piensan hacerlo? A lo mejor pueden hacer un microambiente, ¿verdad? Una maceta que tenga, a lo mejor le ponen una estructura de metal y una bolsa de plástico para que mantenga la humedad y pueda yo propagar los árboles, que a veces puedo yo cortar ramitas y ver a través de propagación vegetativa si puedo hacer que crezca la raíz en esos árboles. A lo mejor puedo hacerlo a través de semillas, ¿verdad? Si quiero árboles frutales, a lo mejor junto semillas de varias frutas y las pongo a remojar y después las voy a poner a germinar. Ajá. Los que van a hacer papel reciclado, a lo mejor ya encontré muchas técnicas. Elijan cuál es la técnica que les gustaría usar a ustedes y a lo mejor 2 técnicas y comparar cuál es la que es más fácil, la que sale mejor el papel. A lo mejor si son 4 en el equipo, cada quien que haga una técnica y ver cuál sale mejor. De las gomitas, ¿verdad? Que si son de pasiflora o de cualquier planta medicinal, ¿cómo puedo hacer el extracto de la planta medicinal? A través de una tintura. ¿Cómo hago la tintura? ¿Cómo hago las gomitas? ¿Cuál sería la receta que puede ser más fácil de realizar? Lo de las dioxinas y su relación con el acné, a lo mejor van a hacer un cuestionario, ¿verdad? En el cual se lo hagan a personas que tienen acné, pero no les van a preguntar, ¿verdad? Sino que ustedes las van a ver y van a decir, a ella le puedo hacer el cuestionario. Y como lo estamos relacionando con las dioxinas se generan de los plásticos. Si yo un plástico lo meto al microondas o le pongo agua caliente o lo meto al congelador, eso me puede generar desprendimiento de dioxinas y puede generar acné. Voy a preguntar qué tanto usa recipientes de plástico, voy a preguntar qué tanto usa el microondas, voy a preguntar si toma agua congelada, mete recipientes de plástico al congelador, voy a preguntarle si usa cloro para lavar sus trastes, ¿sí? Los cosméticos naturales ya tienen que pensar en qué cosmético van a elaborar, ¿sí? Lo de composta ya tienen que tener qué composta de todas las que hay, van a elegir una. Y a lo mejor dicen, yo quiero hacer una composta que tenga materiales reciclables. Yo quiero hacer una composta que ocupe poco espacio, que sea fácil de transportar, ¿sí? No el tradicional guacal, ¿verdad? Que ahí compro un guacal y ahí tengo mi composta y ya no sé qué hacer con él. Del cultivo de jitomate, a lo mejor, ¿qué será mejor? Que yo junte mis semillas de jitomate que ya esté maduro o comprar las que ya venden en el supermercado. ¿Cuál me saldrá mejor? A lo mejor las del supermercado están muy viejas, a lo mejor las que yo obtengo de jitomates, si el jitomate está poco maduro, a lo mejor no germina. Y lo de grasas trans, pues a lo mejor comparo por ejemplo, una golosina, un pastelito que hago con grasa normal y lo comparo con uno que venden en la tienda. Ajá. No sé, a lo mejor puede ser eso. Vayan pensando, ¿verdad? Cómo podrían comprobar su hipótesis. Pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.